¿Cómo va? Soy Facundo de Cactus Amps. Hoy lo que quiero hacer es un pequeño video respondiendo a las preguntas más comunes que me hacen y alguna que otra pregunta un poco más particular. Voy a empezar por lo más básico, que es ¿qué hacen los productos que fabrico? Que son la potencia de 50 watts y la tapa de potencia de 150, que en este momento no tengo ninguna. ¿Qué hace una tapa de potencia? Lo que hace básicamente es recibir una señal y amplificarla con la energía necesaria como para mover una caja con parlantes. Para la tapa de potencia, para que suene como un amplificador convencional al que estamos acostumbrados, necesitamos un preamplificador, que lo que hace es tomar la señal del instrumento y amplificarla miles de veces para llegar a nivel de línea. Básicamente la puede excitar tranquilamente una tapa de potencia. Básicamente un amplificador está compuesto por esas tres partes: preamplificador, etapa de potencia y parlante. Esto es la tapa de potencia. Otra pregunta que me hacen siempre es ¿cómo se alimentan? ¿Y por qué tiene la fuente de alimentación un selector de voltaje? Tanto la de 50 watts como la de 150 trabajan en 24 volts. Lo que difiere es la cantidad de corriente y el tipo de fuente que utilizo. Para la de 50 watts estoy utilizando estas fuentes de alimentación que son universales. Esta fuente trabaja de 12 a 24 volts y justo coincide con los requerimientos de la potencia. Yo puedo alimentar mi cactus desde 12 volts hasta 24. Sobre 12 volts, en una impedancia de 4 ohms, que es la impedancia mínima con la que trabaja, nos va a entregar hasta 30 watts. Pero si yo corro el selector de voltaje y lo coloco en 24, me va a entregar la potencia máxima, que son hasta 60 watts. Otra pregunta que me hacen mucho es acerca de la fabricación de un mini cabezal con canal distorsionado. Sí, está en planes, en algún momento lo voy a hacer. Tiene que llegar el momento en el que pueda dedicarme a trabajar exclusivamente en eso y terminar de desarrollarlo. Pero sí, ya tengo un par de prototipos dando vueltas y en algún momento lo voy a terminar haciendo. Otra pregunta común es si el Mini TMB50 incluye loop de efectos. No, no incluye un loop de efectos y les explico por qué. Tengo un motivo para no incluirle un loop. El preamp del Mini TMB es totalmente clean. Poniéndolo completamente al palo satura, y satura no por preamp sino por saturación de potencia, porque es demasiada la señal que sale del pre y entra a la potencia y eso produce saturación, no porque sea algo buscado en el diseño del pre. Entonces yo creo que es innecesario tener un loop de efectos cuando el preamp es limpio. Por ejemplo, si usas un delay en un canal distorsionado, vas a escuchar que las repeticiones se van a ir saturando consecutivamente. En cambio, si lo conectaras por el loop de efecto, no. Pero bueno, acá estás en la misma. Acá la distorsión que vas a tener, la vas a tener con un pedal. O sea, con un overdrive o con una disto en la entrada, no a la salida del pre. Me preguntaron si fabrico cajas potenciadas. No, de momento no. Obviamente cualquiera de las potencias se puede conectar a una caja pasiva y vas a poder utilizarla tranquilamente. Una pregunta que me hacen siempre y que es importantísimo que quede claro y que lo entiendan: ohms relacionados a potencia y decibeles. Una potencia, por ejemplo esta de 60 watts, no suena la mitad de volumen que una potencia de 100 o 120 watts. Para que la diferencia sea del doble de volumen percibido, la potencia más grande tiene que ser 10 veces mayor a la otra. O sea, una potencia de 100 watts y una potencia de 50 están más o menos ahí. Hay muy poca diferencia de volumen cuando están al máximo, ¿no? Lo que tenemos que tener muy en claro para aprovechar al máximo una tapa de potencia es el parlante que vamos a usar. Un dato importantísimo a tener en cuenta es la sensibilidad de los parlantes. Es un dato en el que no mucha gente se fija al momento de elegirlo, pero que puede ser muy importante al momento de armar un CTO transportable con una potencia de esta, por ejemplo. Si tenemos un parlante de 90 dB es un parlante que requiere mucha potencia para entregar un buen volumen. En cambio, por ejemplo, si tenemos un B30, que es un parlante clásico de guitarra, tiene 100 dB. Esos 10 dB de diferencia es mucho. O sea, es mucho volumen percibido entre uno y el otro. Una pregunta que me hicieron dice, a ver, estaría bueno si se puede a las potencias que fabricás adosarle un prevalvular con 12AX7. A ver, no es tan sencillo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Yo lo hago? No, yo no lo hago. Hablas sobre Cactus 50 watts y pedaleras digitales. Bueno, podés usar la pedalera que se te cante. Mientras esa pedalera tenga emulación de amplificadores, o sea, básicamente esa pedalera te sirva como preamp, la vas a poder usar tranquilamente. Personalmente yo la he probado, la potencia de 50, con una Line 6 HD500, Fractal X8, Pod, y no recuerdo algún otro más, pero bueno, básicamente cualquier emulador de amplis moderno te sirve para armar tu set transportable. Luego, a ver, otra pregunta. ¿Me sirve una potencia estéreo para mover unos monitores pasivos Behringer? La primera respuesta es sí. Lo que tenés que tener en cuenta, obviamente, es la impedancia de esos monitores, la sensibilidad para ver si vas a estar acorde al volumen que necesitas, pero desde vamos sí te sirven. Bueno, acá tengo una pregunta que me hacen mucho, y creo que lo buscan hacer como una solución para ahorrar, pero no estoy seguro. Me preguntan sobre el Mini TMB50 y un ampli combo como caja. Generalmente cuando me preguntan esto es: se me quemó toda la electrónica del amplificador, me quedó el mueble con la caja, ¿lo puedo usar con el Mini TMB?
La respuesta es sí. A ver, para zafar sí, te va a servir, obvio. Pero a la larga vas a andar con un cablerío para todos lados, que por ahí te conviene llevar a arreglar el ampli y listo. Después me consultaron sobre la configuración de volúmenes entre digital y la etapa de potencia. Yo lo que recomiendo siempre es etapa de potencia siempre al palo y te manejas con el volumen de tu pedalera, por comodidad, para controlar todo desde un mismo aparato. Y por último tengo notebook como preamp, ¿va? Sí, totalmente. Notebook se refiere a una computadora también o cualquier otro aparato que pueda, un celular, un iPod, lo que sea. Mientras tengas una interfaz donde tengas entradas y salidas, ya te sirve. La idea sería de la salida de tu placa de audio o de tu interfaz de audio, la conectas en la entrada y a la salida de la potencia vas a tu caja de guitarra. Y está buenísimo porque tenés infinidad de plugins que te pueden servir para emular. O sea, tenés de todo. Tenés amplis y efectos y lo que sea. Y está buenísimo. Yo la recontra recomiendo esa si les gusta. Y bueno, creo que por hoy quedaron contestadas todas las preguntas. Si quieren, mándenme más. Cuando pueda, de mil amores.